Capítulo 19. El bosque. Buen trabajo, Pyro. Ash vitoreó cuando las mandíbulas de Charizard aplastaron una roca que Sobek había creado para entrenar. El tipo fuego escupió piedras, aunque parecía satisfecho con su éxito. No era como si Crunch fuera terriblemente difícil de aprender. En primer lugar, Arcanine le había enseñado rápidamente. Aún así, era una nueva arma en el arsenal de Pyro. Se habían estado concentrando en expandir su grupo de movimientos. Ash tenía muchos planes para su titular, uno de los cuales era prepararlo para tantos escenarios diferentes como fuera posible. Un Charizard típico podía dominar de cerca, pero su estilo de lucha preferido era volar y empapar de fuego todo lo que se enfrentaran. Fue eficaz, pero tenía límites. Ash tenía la intención de asegurarse de que Pyro no estuviera tan limitado. Charizard podría ser extremadamente versátil si se le entrena adecuadamente. Los entrenadores que solo confiaban en sus potentes movimientos de tipo fuego tendían a ser poco imaginativos y nunca llegaban muy lejos. En los niveles más altos del entrenamiento, la versatilidad podría evitar que caigas en trampas. Eso no quería decir que estuvieran descuidando sus ataques de fuego. Por supuesto, entrenaron duro para dominarlos. Eran las mejores herramientas de Pyro. Pero no los pillarían desprevenidos. Crunch era una herramienta útil contra enemigos que no podía quemar fácilmente. Otros tipos de fuego, roca y agua resistirían el calor de Fire Fan, pero no resistirían el poder aplastante de Crunch. Sin mencionar que los fantasmas no podrían simplemente desaparecer cuando la energía de tipo oscuro los desgarrara. Los psíquicos tampoco lo apreciarían. Una vez hecho Crunch, Ash le ordenó a Pyro que regresara a Fire Blast. Finalmente habían logrado controlar Fire Spin gracias a las instrucciones del Arcanine de Oak. El viejo canino había ayudado enormemente a enseñarle a Pyro un mejor control, y ahora quería que su iniciador trabajara en su potencia de fuego general. Pyro era fuerte. La mayor parte de su equipo lo era. Pero carecían de la fuerza abrumadora de los entrenadores que conocerían en la conferencia. Wes les había enseñado eso. Ahora era el estándar para todo el equipo. Estarían listos para él. Potencia, versatilidad y técnica. Eso era lo que necesitaban para derrotarlo y lo conseguirían. Ash dejó su motor de arranque para seguir trabajando y se dirigió hacia el lago. Esta mañana había calentado a su equipo antes de salir a la carretera. Entrenamiento ligero, pero suficiente para ponerlos en forma antes de llegar al bosque Viridian más tarde. Una vez más, Touse estaba con Machamp de Oak, y Machoke de Gary, que había aparecido ayer para unirse al entrenamiento con el luchador mayor, practicando algunos movimientos nuevos. Ampliar su reserva de tipo de lucha era importante. Touse era un monstruo físico, pero no había tenido la oportunidad de mostrarlo realmente desde que evolucionó. Ash pretendía darle más herramientas para aprovechar su ridícula fuerza. Los Poliwrath no eran tan increíblemente poderosos como la línea Machamp, pero tenían un centro de gravedad bajo y músculos inmensamente compactos que podían infligir golpes devastadores. Si a eso le sumamos su resistencia casi interminable, se sabía que eran capaces de nadar durante días sin descansar. Teníamos un luchador que podía enfrentarse a los mejores si estaba debidamente entrenado. Sin embargo, los tipos de lucha eran más que solo fuerza bruta. La fuerza fue fácil. Lo que hacía que un luchador fuera verdaderamente peligroso era su técnica. La delicadeza era tan importante como el poder. Un body slam podría aplastar a un enemigo, pero un brick break o un karate chop bien colocado podrían hacer el mismo trabajo con menos esfuerzo y mucho menos riesgo. Habilidad y poder de penetración. Una combinación de pesadilla, pensó Ash felizmente. Si Touse pudiera aprender incluso un poco de eso de Machamp, ayudaría a pasos agigantados en futuras batallas. Ash encontró a Sobek mientras subía la colina que dominaba el lago. El tipo suelo estaba con Jasmine y Dragonite, moviendo cuidadosamente sus garras por el aire con energía dracónica concentrada. Ash le había preguntado a Dragonite si estaría dispuesto a ayudar a Sobek a aprender Dragon Claw. Pyro podría enseñarle más en el camino, pero Oax Cornerstone tenía mucha más experiencia con poderes dracónicos. Les daría un empujón en la dirección correcta. Dragon Claw era simple, pero abriría las puertas a más movimientos de tipo dragón en el futuro. Probablemente Dragon Pulse en algún momento. Ash quería darle a Sobek algunas técnicas más a distancia, y, finalmente, Outrage. Ese movimiento en particular estaba aún lejos, pero la base estaría allí cuando comenzaran a hacerlo. Sobek asintió con la cabeza a Ash antes de regresar a su entrenamiento. Estaba concentrado. Eso estuvo bien.
Dragonite agitó sus enormes brazos con su propia garra de dragón, gruñendo algo al crocodile, y el estudiante imitó al maestro. Ash llamó a Jasmine mientras se acercaba y ella levantó la cabeza para saludar. Él se arrodilló para acariciar sus escamas y ella felizmente se inclinó hacia el contacto. Él sonrió. Oye, niña. ¿Te va bien? Ella trinó de nuevo, acurrucándose afectuosamente alrededor de su entrenador. Ash estuvo feliz de prestarle atención hasta que tuvieron que irse. Él la extrañaría. Dragonite la cuidaría y le enseñaría mientras tanto, pero todavía le faltaría un miembro del equipo. Por otra parte, solo podía llevar 6 Pokémon consigo por el momento. Todos los novatos comenzaban con ese límite. Era común que los nuevos entrenadores estuvieran demasiado ansiosos y capturaran demasiados Pokémon a la vez. Si recién estabas comenzando, mantenerte al día con un pequeño ejército era más trabajo del que la mayoría estaba preparada. La mayoría de los nuevos entrenadores simplemente no podían manejar más de 6. Si no podía satisfacer todas sus necesidades individuales, algunos empezarían a sentirse abandonados y, por lo general, eso no terminaba bien. Sin mencionar que simplemente alimentar a más de 6 era un desafío si andabas corto de dinero. No era que la comida de Pokémon fuera terriblemente cara, pero tus reservas se agotaban mucho más rápido cuando alimentabas una docena de bocas de diferentes tamaños. Y si perdiste más batallas por premios en metálico de las que ganaste, bueno, era una pendiente resbaladiza. Así que 6 era el límite hasta que los novatos demostraron que eran capaces de manejar más que eso. Más por el bienestar de los Pokémon, pero también le dio al entrenador una idea de sus límites personales. Una base práctica. Ash realmente no lo apreció ya que dividió a su equipo, pero entendió por qué el límite estaba ahí. Y Jasmine no podía viajar en este momento. No la habría puesto en peligro incluso si pudiera llevar más de 6. La mimó mientras pudo. La volvería a ver muy pronto. Una vez que Pirro y los demás terminaron su entrenamiento de la mañana, Ash los llamó y se dirigió al laboratorio OAK. Había enviado a Espeon y Spectre aquí para trabajar más con Alakazam antes de que se fueran, y Pikachu se había unido a ellos para ver al profesor. Había investigado un poco la noche anterior. Habló con Pikachu sobre la idea del profesor. El tipo eléctrico había sentido curiosidad y finalmente decidieron darle una oportunidad a su experimento. Le envió un mensaje al profesor en su Pokénaz una vez que Pikachu estuvo de acuerdo. Oak estaba actualmente recolectando canela a Karan de su invernadero, junto con algunas bayas enviadas desde Alola. Se mezclarían con las comidas de Pikachu hasta que estuviera listo para evolucionar, momento en el que verían si la hipótesis de Kukui era precisa. Sin embargo, Ash no estaba poniendo todos sus huevos en esta canasta. El experimento fue solo eso, un experimento. No había exactamente mucha información para este tipo de cosas y ya había planeado en qué trabajarían si Pikachu no evolucionaba a un Raichu de Alola. La variante de Alola se centraba más en movimientos a distancia que el Raichu de Cantón, y tendía a inclinarse hacia el uso de sus habilidades psíquicas junto con ataques eléctricos. Eso no quería decir que fueran débiles físicamente, simplemente no necesitaban acercarse la mayor parte del tiempo. Eran un poco más delicados. Los Raichu de Cantón eran menos especializados y más generalistas que la subespecie de Alola. No poseían la capacidad psíquica de Alolan Raichu, claro, pero eran más fornidos y físicamente más impresionantes. Cualesquiera que sean los resultados del experimento, Ash tenía planes para cualquiera de las dos formas. Pikachu no lo encontraría desprevenido cuando llegara el momento de evolucionar. Encontró al profesor Oak con Pikachu, Espeon, Spectre y Alakazam en el vestíbulo. Spectre inmediatamente se sumergió en las sombras y se unió a Ash. Sonrió ante la sensación familiar del fantasma uniéndose a él de esa manera extraña y etérea. Spectre se había convertido en una presencia tan constante en su sombra que casi le parecía mal no estar allí. Ya estaba muy acostumbrado a ello. Pikachu se apresuró a saltar hacia su hombro, parloteando emocionado. Oak miró al ratón divertido. Ya le di los suplementos con su desayuno. ¿Tienes las instrucciones que te envié? Los guardé en mi Pokénaz, confirmó Ash. Levantó la mano para acariciar el suave pelaje del tipo eléctrico, lo cual Pikachu aceptó con entusiasmo. Su pequeño pie pateó mientras Ash se rascaba un punto particularmente sensible. Bien. Es bastante sencillo y creo que te lo recordará incluso si lo olvidas. Parece que le encanta la canela. Oak le pasó una caja llena de las especias y bayas en cuestión. Era grande, pero afortunadamente la bolsa de Ash fue diseñada con tecnología de almacenamiento de Pokébolas.
La mayoría de las bolsas deportivas se fabricaban así hoy en día. Poder transportar mucho más de lo que debería ser posible facilitó significativamente los viajes y el entrenamiento. Mientras Ash movía la caja de alimentos de Alola en su bolso, Alakazam se acercó, tocando su mente con una sonda mental. Levantó la vista para encontrarse con los ojos del psíquico. Tengo una oferta para ti. Él parpadeó. Esto fue inesperado. Tu amigo se muestra reacio a dejar a los Dratini en el corral. Los ojos de Alakazam se dirigieron a Espeón, quien estaba sentado al lado del tipo psíquico mayor. Y aunque posee un poder impresionante para su edad, carece de experiencia con sus nuevas habilidades. Ella es torpe. Ineficiente. Espeón le lanzó a Alakazam una mirada asesina, pero no lo negó. Ash no estaba del todo sorprendido. EV generalmente tuvo un período de tiempo después de la evolución en el que lucharon por dominar sus nuevos poderes. Eso no era del todo raro para la mayoría de los Pokémon, pero EV se especializó mucho más que el promedio. Pasar de un tipo normal relativamente simple a cualquiera de sus muchas posibilidades evolutivas los dejó agitándose a ciegas por un tiempo. Tuvieron que acostumbrarse a manipular energía que en su mayor parte nunca antes habían tocado. Había visto muchas cosas similares en el St. Anne. Las habilidades con las que Espeón estaba familiarizada habían mejorado exponencialmente, pero su control psíquico era casi inexistente. Contra los Rockets, ella simplemente los había derribado con fuerza bruta. Cuando entrenaba con Metagross de Wes, había desperdiciado y se había cansado rápidamente. Ofrezco un compromiso, continuó Alakazam, ignorando la irritación de Espeón. Continuaré su entrenamiento en tu lugar hasta que Dratini haya evolucionado y pueda viajar nuevamente. Su poder y control mejorarán. Su capacidad ya es suficiente para que la telepatía sea posible en poco tiempo. Mi experiencia agilizará este proceso. Ash frunció los labios. Él ya era reacio a dejar atrás a Jasmine, sin importar que no tuviera otra opción, pero Espeón también. Claro, eso significaría que cualquier Pokémon que atrapara en el bosque Silver podría ser entrenado inmediatamente sin tener que esperar hasta que regresara a la civilización, pero, suspiró. No dependía enteramente de él, ¿verdad? ¿Es esto lo que quieres? Ash finalmente le preguntó. No te lo reprocharé. Sé que extrañaste a Jasmine. Alakazam también es un gran maestro. Te ayudará mucho. Espeón parecía desgarrado. Miró a Alakazam. Los ojos del psíquico brillaron mientras se comunicaban. Ella no desea separarse de ti, pero no le sienta bien dejar a los Dratini solos otra vez, le dijo Alakazam. Y ella ha expresado su deseo de aprender telepatía para poder comunicarse con ustedes directamente. Ash tuvo que admitir que sentía lo mismo con respecto a Jasmine. Odiaba dejarla aquí sola, incluso si Dragonite estuviera cuidándola. Y que ella estuviera aprendiendo del Alakazam de Oak durante ese tiempo. Le enseñaría mucho. El psíquico era mayor que el Alakazam de Sabrina y casi con certeza más poderoso, si no tan especializado. Al final, sintió que ella estaba tomando la decisión correcta. Tal vez no el que ellos preferirían, pero se sentiría culpable por dejar atrás a Jasmine de cualquier manera y esto calmaría un poco su conciencia. Está bien, dijo finalmente, arrodillándose. Espeón avanzó y frotó su mejilla contra la de él, casi derribándolo. Pasó la mano por el pelaje corto de su espalda y sonrió mientras ella arqueaba la columna ante el contacto. Te extrañaré, niña. Ella chilló y él supo que ella sentía lo mismo. Pero con el tiempo les haría bien a todos. Aún así, sacó su Luxury Ball y la levantó. Alakazam te enseñará mucho, pero tengo un movimiento para que practiques en tu propio tiempo. Es Zap Cannon. Creo que te será útil una vez que lo domines. Ella asintió y él la llamó antes de sacar el almacenamiento de la máquina técnica y colocar su bola de lujo en el dispositivo. Había pensado en darle una pantalla de luz, pero si Alakazam iba a afinar sus habilidades psíquicas, tal vez sería mejor esperar hasta que las entendiera mejor. Lo hizo en poco tiempo y soltó nuevamente a Espeón. Ella permaneció cerca de él mientras él se acercaba al profesor Oak y le entregaba la bola de lujo del tipo psíquico. Cuídala bien. Sabes que lo haré, prometió Oak. Y Ash sabía que lo haría. Antes de irte, dijiste que planeabas volar a Viridian. Sí. Tomaría demasiado tiempo caminar. Necesito pasar bien en el bosque si voy a encontrarme con Agatha en 6 semanas, explicó. En ese caso, tengo un regalo de cumpleaños anticipado para ti. El profesor caminó hacia una de las muchas mesas y Ash parpadeó al ver una silla de montar. Volar en Pokémon era una forma rápida de moverse para los entrenadores, pero no era del todo seguro si no estabas atado.
Las sillas de montar se habían utilizado durante siglos, desde que las personas y los Pokémon se unieron por primera vez. Usé esto cuando era niño, le dijo Oak, pasando con cariño su mano por el cuero desgastado de Arbok. La silla era de un violeta descolorido debido a su edad, pero aún estaba en excelentes condiciones. La liga recogía pieles, plumas, escamas, etc. De forma cuidadosa y humana, normalmente intercambiando recursos con grupos de Pokémon salvajes. Nunca fueron cazados. Esa lección la habían aprendido hacía mucho tiempo. La relación de la humanidad con Pokémon era de simbiosis y armonía, o bien podrían destruirse entre sí. Si se rompiera la regla de hierro, las consecuencias podrían ser nefastas. Un Pokémon que se volviera rebelde y comenzara a cazar y matar gente tendría que ser rastreado y eliminado. Lo mismo ocurría con las personas, aunque normalmente eran encarceladas de por vida. Después de todo, eran mucho más fáciles de controlar que un Pokémon rebelde. ¿Es lo suficientemente pequeño como para que quepa Charizard en este momento? Oak lo sacó de sus pensamientos. Todavía no ha crecido completamente, pero esto debería quedarle bien. Lo usé cuando Cinder y Dragonite evolucionaron por primera vez. Ash sonrió. Aún no había volado en Piro. El tipo fuego era mucho mejor en eso que cuando evolucionó por primera vez y Ash había estado listo para probarlo, pero la silla ciertamente ayudaría en lo que respecta a la seguridad. ¿Puedes mostrarme cómo ponérselo? Con vigas de roble. Por supuesto, muchacho. Eso es todo. Las correas se pueden ajustar a medida que crece, pero aún no es demasiado voluminoso, aconsejó Oak mientras Ash ajustaba el cuero, con el ceño fruncido en señal de concentración. Piro miró a su entrenador desconcertado. Sentía más curiosidad por la silla que por cualquier otra cosa, aunque estaba ansioso por volar con su entrenador. Abuelo, ¿hay alguna forma de conseguir uno de esos? Preguntó Gary. Había aparecido con Leaf poco después de que Ash comenzara a aprender cómo subir y bajar la silla de Piro. Todos estaban afuera del laboratorio. Sus amigos habían querido despedirse antes de separarse. Ya se había despedido de su mamá. Ella apareció brevemente antes de tener que regresar al trabajo. Ash la extrañaría. «Puedo pedir que me encarguen una», respondió Oak, aunque no apartó la mirada del progreso de Ash. «Mis otras sillas de montar son demasiado grandes para Pidgeot. De todos modos, no están diseñados para Pokémon pájaro. Los dragones y los pájaros tienen físicos fundamentalmente diferentes». «Por mí está bien», murmuró el joven Oak. «¿Cómo es eso?» Ash dio un paso atrás para examinar su trabajo. Piro se movió, flexionando sus alas. Las correas de la silla estaban atadas alrededor de su frente, uniéndose en su pecho para enrollarse debajo y alrededor de sus brazos y alas. Al volar, Ash estaría cuidadosamente metido entre los hombros del tipo fuego y sus piernas descansarían en correas detrás de las alas. Con el tiempo, tendría más espacio, pero Piro todavía era joven y tenía mucho que crecer antes de madurar por completo. El profesor inspeccionó las correas y asintió, satisfecho. «Bien hecho. Te acostumbrarás con más práctica. Volar es mucho más rápido que caminar. Sin embargo, le quita parte de la diversión a viajar», señaló Leaf. «¿Estás celoso?» Gary soltó una risita. Ella puso los ojos en blanco. «No. De todos modos, Talón no es lo suficientemente grande para volar conmigo. Puedo comprar un teleport si quiero llegar rápido a algún lugar. No me falta dinero en efectivo. Ninguno de nosotros lo es. Hemos eliminado a la mayoría de los entrenadores en el camino», les recordó Ash. Confiado en que tenía un buen agarre para ajustar la silla de Piro, se giró para mirarlos. «Supongo que esto es todo. Te encontraré de nuevo dentro de poco. No pude patearte el trasero en el St. Anne», sonrió Gary desagradablemente, ignorando el severo comentario de su abuelo sobre su lenguaje. «Mi equipo está ansioso por una revancha. No te pongas demasiado cómodo. No seas demasiado arrogante», respondió. «¿Cuál es nuestro récord? 2-0. PSH, ¿quién está contando?» Ash sonrió y miró a Leaf. Ella lo abrazó, y él le devolvió felizmente. «No hagas nada inusualmente imprudente. Buscas demasiados problemas. Los problemas me encuentran». Ajá, no parecía que le creyera totalmente, pero todavía estaba sonriendo cuando se separaron. «Nos vemos en el camino. Dile a Koga que voy por él». «Lo haré», prometió Ash. Se arrodilló cuando Espeón se acercó y acarició su pelaje. Ella se inclinó hacia el contacto. «Te extrañaremos, niña. Pórtate bien». Ella le ofreció una mirada molesta y él se rió. «Lo sé. Siempre eres bueno».
Se puso de pie y subió a la silla siguiendo las instrucciones del profesor. Fue un poco incómodo. Pyro tuvo que agacharse casi a 4 patas para poder entrar. Ash ajustó las correas de las piernas y las sujetó con fuerza mientras el tipo fuego se enderezaba, con las alas ensanchadas hacia afuera. Se despidió por última vez de sus amigos. Luego se volvió hacia Pyro, que lo estaba observando. Ash sonrió. Ir. Pyro rugió y se lanzó al aire con un batir de sus enormes alas. Ash jadeó cuando fueron impulsados hacia el cielo. Fue bueno que hubiera puesto su sombrero en su bolso por sugerencia de Oak. La turbulencia lo habría arrancado. Subieron bastante alto antes de que Pyro se nivelara y se estableciera en un patrón de vuelo familiar. Ash se inclinó sobre el cálido cuerpo de su entrante y dejó escapar una risa entrecortada. Viridian estaba delante de ellos. 1 hora más tarde, aterrizaron en las afueras de Viridian City. Un viaje que les había tomado casi 2 días cuando comenzaron su viaje, detrás de ellos más rápido de lo que podía creer. Volar fue rápido. Pyro aterrizó con cuidado, aunque el impacto todavía fue un poco discordante para Ash. Todo se volvería más fluido con el tiempo, le había asegurado el profesor. La experiencia lo haría más fácil. De todos modos, se lo habían tomado con calma en este primer intento. La distancia no era demasiado larga y Pyro tampoco había intentado ir demasiado rápido. Oak había sugerido enseñar Pyro Tailwind en el futuro. Crearía una suave burbuja de aire a su alrededor, mejorando la aceleración en la batalla y haciendo que el viaje sea más tranquilo mientras viaja. Ash no llegaría a sus destinos tan azotado por el viento como lo estaba ahora. También ayudaría a Pyro. El Charizard respiraba bastante ligeramente. Su resistencia había mejorado mucho desde la evolución, pero volar con su entrenador en la espalda era como agregar pesas a sus ejercicios habituales. Sería bueno para él. Después de todo, Ash planeó que volaran a Lavender Town después de que dejaran Silver Viridian. Ash desmontó y quitó la silla del cuerpo de Pyro antes de que recordara el tipo fuego, colocando el equipo en un compartimento de almacenamiento en su bolso, mientras también recuperaba su sombrero. Se apresuró a entrar en la ciudad propiamente dicha. Los entrenadores que volaban de un lugar a otro tenían que aterrizar justo fuera de los límites de la ciudad por razones de seguridad. Ni siquiera era mediodía cuando se apresuró a ir al Pokémon Martes. Ash quería abastecerse de suministros antes de adentrarse en el bosque. Después de todo, Viridian Forest era conocido por sus Pokémon que podían envenenar y paralizar. Los bosques más profundos serían mucho peores. Sería un idiota si entrara sin estar preparado. Ash no perdió el tiempo. Con el sol todavía saliendo, podrían hacer buenos progresos en su primer día. Quería ponerse en movimiento lo más rápido posible. El deseo de viajar y explorar lo excitaba. Una vez que su bolso estuvo lleno de antídotos, despertares, curaciones paralizantes y una variedad de otros suministros, se apresuró a dejar atrás Viridian City. Una parte de él estuvo tentada de desafiar a Giovanni y ver qué tan lejos había llegado desde que comenzó su aventura, pero descartó la idea. No estaban preparados para Giovanni. Ash quería aplastarlo cuando peleaban de verdad. Eso estaba muy lejos. Por ahora, fijó sus ojos en la impenetrable línea de árboles y sonrió. Los confines exteriores del bosque Viridian no eran demasiado densos. Ash había pasado por esta ruta antes y la liga la mantenía bien para que el viaje entre Viridian y Pewter fuera seguro para los nuevos entrenadores. Como tal, hicieron buen tiempo. Specter estaba a su sombra como siempre, pero tenía a Pikachu, Sobek y Douse caminando con él. La llama de la cola de Pyro hacía que viajar por el bosque fuera demasiado peligroso. Su cinturón se sentía un poco vacío sin Espeon o Jasmine para ocuparlo. Ash trató de no concentrarse demasiado en eso. Mientras caminaban por el trillado sendero, Ash estudió la ruta de viaje planificada en su Pokénaz. La sección de Viridian Forest entre las dos ciudades principales era una franja verde, pero toda su extensión se encontraba más al noroeste. Se extendía a lo largo del flanco oriental del Monte Silver hasta pasar Pewter y subir hasta las montañas Hollow, donde se detenía justo al sur de la frontera con Rota. Era en gran parte un territorio inexplorado, demasiado salvaje e incontrolable para la humanidad. Sin mencionar que las montañas más cercanas eran hábitats conocidos de Tiranitar, quienes no apreciaban en lo más mínimo la invasión de la civilización. Ash planeaba evitar las montañas en su mayor parte. En realidad, no podía aventurarse en el territorio de Metros Silver sin el permiso de la Liga. No solo albergaba a Índigo Plateau, la sede de la Liga Índigo, sino que también albergaba poderosos Pokémon salvajes contra los que la mayoría de los entrenadores lucharían.
Ash confiaba en la fuerza de su equipo, pero realmente no quería lidiar con un grupo de territoriales Sneasel y Weavile, el gigante Ursaring o el extraño Tiranitar. El Pokémon mostró el borde en su mapa, del cual había tomado nota. Se mantendrían alejados de él mientras viajaban. En cambio, planeó avanzar hacia el norte una vez que alcanzaran el borde occidental del bosque, serpenteando alrededor de las montañas a medida que se adentraban más en el bosque. Ash quería cubrir todo el terreno que pudiera. Cuanto más exploraba, mayores eran las posibilidades de que encontrara algo que valiera la pena capturar. Todavía tenía las ultravalles que Bill le había dado hace mucho tiempo. Tal vez le daría buen uso a uno o dos de ellos. Las ramas más profundas de Silver Viridian no eran muy conocidas, pero las especies registradas sí lo eran. Allí residían una gran cantidad de tipos de hierba, insectos y veneno, mucho más salvajes que los Pokémon más acostumbrados a la civilización humana. Manadas de Bulbasaur y Ivysaur deambulaban, lideradas por sus gigantescos líderes Venusaur, y se había documentado el enorme Vileplume. También estaban Parasect, Yanma y Forretress, pero eran muy diferentes a sus parientes más civilizados. Las criaturas generalmente pacíficas eran mucho más agresivas y operaban primero atacando y haciendo preguntas después. Tuvieron que hacerlo con los vecinos con los que vivían. Además de las colmenas gigantes de Beedrill, estaban Pinsir, Venomoth, Skiter y Scizor al acecho. Los enormes Victreebel y aliados ponen trampas de pesadilla. Lucharía contra cualquiera que los atacara, pero en su mayor parte planeaba evitar las peores amenazas. No fue tan estúpido como para pelear con un nido de Beedrill aliados, y mucho menos con una manada liderada por Venusaur. Contra las peores amenazas, correría o enviaría a Pirro para disuadirlos. Ningún Pokémon en estos bosques apreciaba el fuego. Pero esto sería bueno para su equipo. Si terminaban luchando tanto como él esperaba, adquirirían mucha experiencia. Ante ellos se encontraba un desafío. Ash tenía la intención de conquistarlo. Pasó un día antes de que estuvieran realmente en el bosque Silver Viridian. Se abrieron paso rápidamente a través de los bosques más familiares y una vez que llegaron al borde de ese territorio civilizado, Ash los empujó hacia un desierto en su mayor parte inexplorado. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo que buscaba pelea. Ash apartó una enorme fronda solo para gritar cuando un Venomoth les chilló desde un árbol cercano, con su sueño perturbado. El error era grande, pero no mucho más grande que el promedio, por lo que él sabía. Aún así, se lanzó al aire y les disparó un haz de señales. Touse se apresuró a interceptar con un rayo de hielo mientras Ash saltaba fuera del camino. Specter giró en su sombra, mirando al enemigo en caso de que necesitara proteger a su entrenador. Habiendo detenido el ataque inicial, Touse lo atacó con una bomba hidráulica y estrelló la enorme polilla contra otro árbol. Chilló de dolor y escupió un rayo psíquico. Touse se agachó bajo el movimiento de tipo psíquico y tomó represalias con otra hidropump. Esta vez, Venomoth salió volando a través del tronco y fue arrojado a algún lugar entre la maleza. Ash estuvo tentado de buscarlo y atraparlo, pero finalmente decidió no hacerlo. Apenas habían puesto un pie en Silver Viridian. Lo más probable era que Venomoth fuera demasiado débil para competir con los monstruos más profundos, razón por la cual vivía en el borde de los bosques profundos. No, guardaría sus pokebolas para más tarde. Buen trabajo, Touse. Ash elogió. El Poliwrath gruñó, satisfecho con su éxito. Sigamos moviéndonos. Fue así durante la mayor parte del día. Se toparon con Pokémon salvajes varias veces cada hora mientras luchaban por el espeso bosque. Quedó claro que Sobek y Touse podrían acabar rápidamente con estos oponentes, por lo que Ash enfrentó a Pikachu y Spectre contra ellos. Imaginó que sus amigos más fuertes serían más útiles a medida que profundizaran. Los Pokémon agresivos demostraron ser un buen desafío para ellos. Pikachu y Spectre lograron derribar a bastantes enemigos antes de que terminara el día. Ash necesitaba usar algunos antídotos con ellos, pero estarían bien con una buena noche de descanso. Limpiaron un área pequeña, eliminando suficiente vegetación para establecerse cómodamente. El bosque volvería a crecer rápidamente una vez que avanzaran. Después de todo, las plantas se habían adaptado para lidiar con Pokémon. Podrían llenar los huecos creados por las batallas sin ningún esfuerzo. Desafortunadamente, la noche trajo sus propios problemas. Ash se despertó sobresaltado cuando escuchó algo chillar de dolor. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Spectre lanzando más fuegos fatuos aún arriados, con su solitario ojo rojo furioso.
Sobek rugió de furia y agarró otra araña entre sus dientes, había estado casi encima de él, para poder sacudirla como si fuera un muñeco de trapo. El insecto se aplastó antes de ser arrojado a un árbol. Rápidamente se dio cuenta de que había varios aliados más, al igual que su equipo. Piro se levantó, la llama de la cola ardió mientras lo levantaban de su manta ignífuga y dejó escapar un aullido furioso. La mayoría de los arácnidos dudaron ante la aparición del tipo fuego y eso fue suficiente para que su equipo recuperara la orientación. Tou se atacó a uno con Scald. Sobek materializó piedras dentadas para arrojárselas. Pikachu soltó una oleada de electricidad. Otro aliado se deslizó hacia Ash y Spectre creó más Will-O-Wisps, prometiendo dolor. La araña vaciló y luego huyó, chirriando cuando las llamas fantasmales fueron arrojadas tras ella. A juzgar por su chillido, Spectre no había fallado. El último tipo de bicho huyó. Piro y Sobek soltaron más rugidos furiosos que silenciaron el bosque, prometiendo dolor a cualquier cosa que se acercara a ellos. ¿Les pegaron a alguno de ustedes?, exigió, ya buscando antídotos en su bolso. Su equipo negó con la cabeza, aunque todos miraron la vegetación circundante con sospecha. Ash frunció el ceño. Parecía que tendrían que estar más alerta. Había pensado que la vista de la llama de la cola de Piro disuadiría a cualquier persona que pensara en acercarse a ellos. Al parecer, había pensado mal. Eso o los aliados simplemente estaban desesperados. De cualquier manera, significaba que necesitarían tener a alguien haciendo guardia cada noche y rotando turnos para asegurarse de que todos descansaran lo suficiente. Spectre no dormía mucho, pero no podía mantener la guardia todo el tiempo. Ash suspiró, exasperado. Al menos esta vez sus atacantes habían sido sorprendidos en el acto. Vuelve a dormir, ordenó. Me quedaré despierto con Spectre. Nos mudaremos por la mañana. Se acercó a Piro y se reclinó contra su motor de arranque con Spectre flotando cerca. Su equipo se acurrucó más cerca el uno del otro, todavía mirando el bosque que los rodeaba. Se sintió mucho menos amigable. Ash se acomodó con el ceño fruncido, sin sensación de sueño. Imaginó que su equipo sería más o menos el mismo, a pesar de sus órdenes. No, ahora se les había arruinado el sueño. Estaban de mal humor al día siguiente y al otro. Nadie durmió mucho mientras avanzaban a través del espeso bosque, luchando al parecer por cada trozo de terreno que querían cubrir. Fueron atacados todas las noches por los habitantes nocturnos. Efectivamente, cuanto más profundizaban, más poderosos eran los Pokémon que encontraban. Lucharon contra los monstruosos Victreebel y Parasect, mucho más grandes que el promedio, y fueron emboscados por grupos de Forretres y Pineco que colgaban de los árboles, 2 veces. Ash nunca había pensado que los típicamente dóciles gusanos de bolsa serían agresivos, pero cambió de opinión cuando comenzaron a disparar espiques y tóxicos piques a su equipo. Silver Viridian no era un bosque, decidió. Fue un guante. Pero no se dejaron disuadir. Los enemigos eran fuertes y hubo poco tiempo para descansar, pero valió la pena. Ash podía ver a su equipo hacerse más fuerte cada día. Con cada enemigo que conquistaron, crecieron. 3 días después de su viaje, comenzaban a girar hacia el norte alrededor de las montañas. Cada vez que encontraban raros huecos en el dosel, Ash podía ver las enormes agujas de piedra a lo lejos. Se aseguró de mantenerlos alejados de la frontera de la liga, pero fue bueno verlos. Les ayudó a no desorientarse demasiado. Su Pokénaf y su brújula que le decían que se dirigían a su destino en medio del follaje increíblemente espeso era una cosa. Ver un punto de referencia regular fue más tranquilizador. El avance era lento gracias a la espesa maleza. En las partes donde era demasiado denso para viajar, Ash recurrió a que Piro quemara el bosque mientras Dow se apagaba las llamas detrás de ellos. Era la única manera de lograr algún tipo de progreso decente. Ash y su equipo acababan de hacer un claro para pasar la noche cuando escucharon un crujido. Su equipo se puso tenso, pero su entrenador los detuvo, frunciendo el ceño. La mayoría de sus enemigos les habían tendido una emboscada lo más silenciosamente posible hasta el momento. Pocos Pokémon aquí se dignaron dar a conocer su presencia antes de atacar. Parpadeó cuando una forma descomunal empujó descuidadamente un árbol fuera del camino y les hizo clic. Era un escarabajo enorme, con un pesado caparazón azul y un cuerno gigantesco que lo hacía más alto que cualquier miembro de su equipo. Un par de antenas delgadas se posaban sobre 2 grandes ojos amarillos, y unos brazos fuertes colgaban a sus costados. Sus patas cortas y robustas lo mantenían erguido. Ash lo reconoció de inmediato. Era Cruz. Se encuentran principalmente en Johto, pero se sabe que se aventuran en Kanto.
Silver Viridian tenía una pequeña población de ellos. En cuanto a los insectos, eran con diferencia los más fuertes físicamente. Capaz de levantar más de 100 veces su propio peso. Dado que el Heracros promedio pesaba entre 100 y 200 libras, la mayoría de ellos podían transportar casi cualquier cosa menos de 7 toneladas. Su increíble fuerza significaba que había pocas criaturas lo suficientemente audaces, desesperadas o estúpidas como para cazarlos. Heracros en su mayor parte tenía un temperamento tranquilo, prefiriendo evitar conflictos y beber néctar de los árboles que pelear. Eran estrictamente vegetarianos, lo cual era mejor porque podían aniquilar prácticamente cualquier cosa a su paso. Pyro gruñó, pero Ash canceló su arranque. Heracros no los estaba atacando y realmente no quería darle al enorme escarabajo una razón para hacerlo. Inspeccionó a su equipo, haciendo clic de nuevo mientras sus antenas temblaban, pero incluso entonces no parecía demasiado preocupado por su presencia. Parecía más curioso que cualquier otra cosa. Hola, lo saludó Ash con un gesto amistoso. Heracros ladeó la cabeza y reflejó el movimiento con uno de sus brazos. Nos estábamos acomodando para pasar la noche. Hizo clic de nuevo. Tou se le ofreció un saludo propio. El escarabajo se animó y lo imitó antes de acercarse al Poliwrath. Ash observó con atención, pero no se sintió amenazado. Tal vez había sentido un espíritu afín en el otro tipo luchador. Heracros y Tou rápidamente entablaron una conversación. El insecto incluso se sentó, haciendo clic como loco mientras hablaban. No pasó mucho tiempo antes de que Tou se uniera. Ash deseaba entender de qué estaban hablando, pero incluso Pirro y Sobek se calmaron en poco tiempo. Si no estaban amenazados, estaba seguro de que Heracros no estaría allí para hacerles daño. Sacó su saco de dormir y empezó a preparar la cena para el equipo. Heracros terminó quedándose con ellos esa noche. Ash incluso le dio algo de comida, aunque no comió mucho. A juzgar por el aspecto de las cosas, no faltaba por falta de sustento. El hecho de que ni siquiera comiera todo lo que le ofrecía era más un indicador de que estaba extremadamente bien alimentado que cualquier otra cosa. Los Pokémon salvajes normalmente nunca rechazarían una oferta como esa. Tou se siguió hablando con él hasta que Ash se quedó dormido. Por lo que sabía, siguieron hablando hasta bien entrada la noche. Esa fue la primera noche que no fueron atacados en la oscuridad. Ash se despertó a la mañana siguiente y se enteró por Spectre de que, si bien algunos Pokémon se habían acercado, se habían ido rápidamente. Secamente se dio cuenta de que temían a Heracros más que a Pyro. Simplemente sacudió la cabeza y empezó a limpiar el campamento. Tou y Heracros parecían haber entablado una rápida amistad. El Poliwrath estaba haciendo una demostración de Brick Break en ese momento, algo que Heracros pareció apreciar dado lo animadamente que se movían sus antenas. Cuando estuvieron listos para moverse, Tou lo miró y retumbó. El enorme insecto asintió con la cabeza y señaló hacia lo más profundo del bosque, en la dirección general a la que se dirigían. ¿Quieres guiarnos? Ash adivinó. Heracros hizo clic y se giró, empujando casualmente un árbol a un lado mientras lo veían alejarse, desconcertados. Bueno, el bosque no quedaría tan destruido de esta manera. Se encogió de hombros ante su equipo y siguieron el rastro de destrucción de Heracros. Seguir a Heracros significaba que no eran atacados con tanta frecuencia. Aparentemente, los Pokémon en el bosque sabían cómo sonaba cuando uno de los escarabajos increíblemente fuertes se movía. Bien podría haber sido una topadora. Sin embargo, aparecieron algunos Pokémon para investigar los ruidos adicionales que hacía su equipo. Varios Pinsir aparecieron mientras viajaban y los desafiaron, pero se sabía que seguían a Heracros, quien buscaba la savia de los árboles que a Pinsir también le gustaba consumir. Eso fue un desafío bienvenido. Estos no se parecían en nada al Pinsir débil y recién nacido que el samurái había usado cuando Ash era un nuevo entrenador. Eran monstruos con cicatrices de batalla, con caparazones gruesos y garras poderosas. Uno de los más grandes logró noquear a Pikachu y Sobek antes de que Tou se lo dejara inconsciente. Un Victreebel que había estado colgado de un árbol, Heracros empujó a Spectre y Pyro envenenados. Ash tuvo que revivir y curar al menos a un miembro de su equipo después de casi cada pelea. Estaban entrando en territorio controlado por los monstruos más desagradables del bosque. Heracros detenía su rastro de destrucción cada vez que peleaban, pero nunca se involucraba. Simplemente observó y esperó hasta que estuvieran listos para seguir adelante. El enorme escarabajo se detenía por sí solo de vez en cuando, rascando con cuidado la gruesa corteza de determinados árboles y succionando la savia durante casi una hora seguida. Ash usualmente aprovechaba la oportunidad para darle un respiro a su equipo y dejarlos comer a todos.
Cuando Heracross estuvo listo para moverse nuevamente, siguieron adelante. Cuando llegó la noche, se detuvieron y acamparon. Heracross permaneció. Siguieron adelante. El proceso se repitió durante casi una semana. Se despertaban, comían, seguían el camino literalmente trillado de Heracross, peleaban, se detenían, comían, dormían y repetían. Ash vigiló su ubicación con su Pokémaz, advirtiendo a Heracross cada vez que se acercaban demasiado a la frontera del Monte Silver. Las desviaciones no parecieron molestar al insecto mayoritariamente despreocupado, que simplemente cambió de dirección a petición del niño. Parecía perfectamente feliz de conducirlos a lo más profundo del bosque. Le había preguntado al respecto cuando se instalaron en el campamento una noche, pero parecía que Heracross simplemente disfrutaba de la compañía. A él le gustó y a su equipo también. Tenía que preguntar, ¿no? ¿Quieres venir con nosotros? Eventualmente dejaremos el bosque. Estamos entrenando para ser los más fuertes del mundo. ¿Podrías unirte a nosotros? Sorprendentemente, Heracross se apresuró a negarse. Ash parpadeó cuando el insecto señaló el bosque que los rodeaba, moviendo sus antenas mientras hacía clic y acariciando su grueso caparazón. Lo entendió con bastante facilidad. Heracross no era una criatura complicada. ¿Te gusta tu casa? Ash sonrió. Heracross asintió, rascándose alegremente el vientre. No pudo evitar reírse. Por supuesto, el enorme insecto no quería irse. Tenía todo lo que quería. Comida, refugio y probablemente algunos amigos Heracross más deambulando por el bosque. Y no parecía ansioso por pelear como el resto del equipo de Ash. Había visto a Sobek desafiar a Heracross una vez, pero el insecto simplemente sacudió la cabeza y volvió a comer. Sobek estaba tan perplejo que casi resultaba gracioso. Parecía que no podía entender por qué un Pokémon tan obscenamente poderoso no quería pelear. Pero Ash lo entendió. Heracross estaba contento. Y dado que pocos Pokémon en el bosque serían tan estúpidos como para molestarlo en primer lugar, bueno, ¿por qué se iría? Está bien, se acercó para acariciar el grueso hombro del tipo insecto. Bueno, estamos felices de tenerte todo el tiempo que quieras. Solo avísanos si cambias de opinión. Heracross agitó sus antenas y se acomodaron para pasar la noche. Pasó otra semana de viaje con Heracross. Incluso con el ritmo más rápido, apenas estaban entrando en las partes más profundas del bosque Silver Viridian. Pewter se encontraba al este en este punto. Los Pokémon enemigos se habían vuelto aún más fuertes. El equipo de Ash había luchado contra tipos de insectos monstruosos que superaban a todo lo que les precedió. Incluso habían visto un Skitter en un momento dado, pero había recibido un Stone Edge de Sobek y había huido, herido, antes de que Ash pudiera atraparlo. Habían intentado localizarlo sin éxito. El acontecimiento le irritó. El tipo de error había sido enorme. Era exactamente lo que quería y no podía creer que se le hubiera escapado después de 2 semanas de búsqueda. Todos los demás insectos que habían encontrado, a excepción de Heracross, por supuesto, no le habían interesado hasta el momento. A pesar de toda su fuerza, simplemente no eran lo que estaba buscando. Pero había estado emocionado de ver a ese Skitter. Ash tocó la fogata con un palo y frunció el ceño. Heracross le hizo clic. Estaba acostumbrado a ver a su equipo cansado y golpeado después de un largo día, pero esta era la primera vez que Ash estaba tan irritado. Suspiró en respuesta. Lo siento. Ojalá hubiéramos atrapado a ese Skitter, murmuró. Estaba justo ahí, Heracross parpadeó, pero no respondió de otra manera. Pareció entender. Al menos Ash estaba lo suficientemente cansado como para no pensar demasiado en el evento y se quedó dormido rápidamente. Al día siguiente los llevaron hacia el este. Heracross partió y ellos lo siguieron, confiando en el vasto conocimiento que tenía el escarabajo de su hogar en el bosque. Hubo más Pokémon que los desafiaron. Pinsir iba y venía, tratando de ver si Heracross dejaría savia de árbol para que la tomaran solo para que el equipo de Ash los golpeara hasta el olvido cuando atacaron. Bueno, tal vez eso fue exagerar. Los Pinsir seguían siendo increíblemente fuertes, sin importar lo bueno que hubiera sido su equipo al derrotarlos. Cada uno de sus Pokémon fue derrotado al menos una vez a lo largo del día. Incluso Pirro fue noqueado por una Forretress especialmente enojada que decidió explotar ante la derrota. Ash había retirado su iniciador y se retiró mientras Pineco y otras Forretress recuperaban a su igualmente inconsciente aliado con gruesas envolturas de seda. Pirro no volvió a acercarse a sus nidos. En cambio, los asó desde la distancia por puro despecho, después de lo cual Dow se empapó la vegetación en llamas para evitar que el fuego se propagara. Ash sospechaba que Charizard cargaría con un odio eterno hacia los gusanos de bolsa por el resto de su vida.
O al menos durante su estancia en el bosque. 4 días más. Ya llevaban 3 semanas en el bosque. Ash no se estaba quedando sin suministros todavía, pero miraba con cautela los antídotos y pociones que le quedaban cada vez que usaba otro. Su equipo había mejorado en evitar toxinas en las últimas semanas, pero era una realidad cuando te movías a través de Silver Viridian. Si bajaban demasiado, tendría que montar en Pirro y volar hasta Peuter. No tenía sentido volverse imprudente. Estaban empezando a ver árboles talados con más frecuencia, lo que Ash sabía que generalmente eran señales de que Skitter estaba en el área. Los talarían como una forma de marcar su territorio, aunque eso no era garantía de que encontrarías uno en el área inmediata. Skitter cubría distancias considerables y los especímenes más fuertes frecuentemente mataban y devoraban a los más débiles. Fue parte de la razón por la que su población nunca se salió de control. Pocos Pokémon eran verdaderos caníbales, pero los insectos generalmente lo hacían más que cualquier otro. Se reprodujeron en masa y la competencia violenta por el territorio impidió que su población creciera demasiado. Heracross los lideró y los ataques de Pokémon salvajes fueron disminuyendo constantemente hasta que se redujeron a 0. Ash frunció el ceño ante eso. El bosque estaba más tranquilo aquí. Por lo general, eso era una señal de que algo fuerte había en el área. Algo lo suficientemente peligroso como para que ningún otro Pokémon quisiera compartir espacio con él. Heracross se detuvo y el escarabajo lo reflejó, mirando hacia atrás. ¿A dónde vamos? Solo apuntaba más adelante, con las antenas temblando. Ash se sintió un poco ansioso y puso su mano sobre la Pokébola de Piro. Heracross parecía tranquila, pero aún así, las orejas de Pikachu se aguzaron mientras seguían a Heracross. Specter sintió la ansiedad del entrenador y se volvió más cauteloso. Finalmente, llegaron a un hueco entre los árboles. Ash sabía que había montañas más adelante, una frontera física entre el territorio de Silver Viridian y Peuter City. Miró al Pokénaz para comprobar su ubicación nuevamente. Estaban un poco al noreste de la ciudad, cerca del límite con Rota. En realidad, más cerca de lo que había pensado. Heracross agitó sus brazos, aparentemente disfrutando del espacio más abierto. Pero Ash hizo una pausa. Toda la zona estaba llena de poco más que tocones de árboles. Algo los había estado cortando de manera tan constante que no habían vuelto a crecer. Solo crecían arbustos y matorrales, y algunos de ellos parecían estar podados. ¿Escuchas algo? Ash le murmuró a Pikachu. El tipo eléctrico sacudió la cabeza y saltó sobre el hombro del entrenador, olfateando sospechosamente. A él no le gustó esto. Cualquier cosa lo suficientemente fuerte como para mantener tanto territorio para sí mismo era peligroso. El hecho de que otros Pokémon no estuvieran tratando de intervenir significaba que los sabían mejor o lo habían intentado y habían fallado. Probablemente eso no terminó bien. Heracross los condujo a lo largo del borde del bosque cortado, siguiendo un sendero a lo largo del borde de las montañas. El silencio era desconcertante. Ash mantuvo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de vida. En un momento, Heracross se detuvo y miró algo en el suelo. Hizo clic y señaló a Ash para que siguiera su mirada. El objeto en cuestión era una espada Skitter, solo la espada. Ash palideció ante el tamaño. Lo que sea que lo haya cortado del cuerpo del Skitter en cuestión debe haber sido feroz. Otro Skitter, tal vez. ¿Era eso lo que Heracross estaba buscando? Más adelante encontraron otra guadaña, un poco más pequeña, pero todavía bastante grande. La mano de Ash estaba constantemente sobre las Pokébolas en su cinturón. Heracross estaba inusualmente silencioso. Estaba tratando de encontrar algo. De vez en cuando se detenía y sus antenas temblaban antes de seguir adelante. Siguió al enorme escarabajo durante 1 hora antes de que se detuviera por completo y contemplara una arboleda solitaria en medio del bosque talado. Ash tuvo la sensación más divertida de que lo que estaba cortando los árboles probablemente vivía allí. Era un nido. Heracross se volvió hacia él y aplastó sus garras. El mensaje era claro. Esto fue una pelea. Le había dicho a Heracross antes de que estuvieran buscando atrapar un tipo de insecto, pero no había pensado que eso los llevaría a algo. Tal vez solo estaba ayudando, pero era cauteloso como nunca antes lo había visto. Era muy probable que lo que viviera en ese nido se hubiera convertido en un problema para Heracross y el resto del bosque. Sería fuerte. Dejó suelto a su equipo. Piro, Sobek y Dow se surgieron para unirse a Pikachu y Spectre. Captaron la atención de su entrenador en un instante. Prepárense, les dijo Ash en voz baja. No sé qué hay ahí dentro, pero resistirá. Se prepararon.
Ash miró a Pirro y asintió. El rugido del Charizard rompió el silencio del bosque. Ash se tensó cuando algo dejó escapar un chillido furioso en respuesta. El bosquecillo de árboles tembló y una forma explotó desde dentro. Inhaló profundamente al ver unas enormes pinzas, un caparazón de color rojo intenso y casi 2 metros de metal reluciente. Furiosos ojos amarillos los buscaron y se fijaron en el grupo. El escizor se abalanzó en una mancha carmesí, con las pinzas brillando con un brillo plateado. Tou se saltó hacia adelante y se encontró con Metal Claw con Brick Break, solo para gorgotear de dolor cuando le sujetó la mano con una de sus enormes garras. Escaldadura. Ash gritó mientras Escizor intentaba cortar la cabeza de Douse. El Poliwrath lo arrojó con agua hirviendo y el tipo insecto gruñó, retrocediendo en un movimiento borroso. Sus pequeñas alas revolotearon rápidamente para enfriar su cuerpo. El calor era peligroso para Escizor. Su armadura era fuerte, pero sensible a los aumentos de temperatura y podía cocinarlos si se calentaban demasiado. El único propósito de sus pequeñas alas era regular la temperatura corporal y así evitar el sobrecalentamiento. No servían para volar. Aún así, Ash no quería confiar en esa debilidad. Pyro comenzó a moverse y le lanzó al tipo fuego una mirada penetrante. No. Uno a la vez. Si vence a Douse, tú serás el siguiente. Pyro asintió y se quedó atrás. Escizor era fuerte, pero Ash no le faltaría el respeto al unirse contra el tipo insecto. Estaba enfocado en Douse, ocasionalmente miraba a su equipo y a Heracross, pero no los atacó. Todavía. No toleraría esta invasión de su territorio. El orgulloso insecto los derrotaría uno por uno hasta que se vieran obligados a huir de su poder superior. Ash sintió que su corazón latía con fuerza. Cogió una Ultra Ball y una sonrisa apareció en su rostro. Douse se puso en posición de lucha y gruñó un desafío. Escizor aulló y arremetió de nuevo. El equipo doble apareció cuando cerró la brecha, atacando al Poliwrath y golpeando su cuerpo con una pinza dura como el acero. Un puñetazo de bala, se dio cuenta Ash. Douse recibió varios golpes, pero saltó hacia atrás cuando el Poliwrath lo agarró. Escizor miró a Douse especulativamente, evaluando cuánto daño había causado. La forma voluminosa del Poliwrath había absorbido el movimiento de tipo acero con relativa facilidad. Estaba hecho para recibir golpes como ese. En respuesta, se golpeó el vientre con el puño. La mantis pareció tomar el hecho de no herir a Douse como un insulto al menos. Se volvió borroso de nuevo, cortando en forma de cruz. Douse disparó un rayo de hielo que bailó antes de acercar al X escisor. Sin embargo, el Poliwrath no iba a soportarlo. Saltó por encima de Escizor mientras este se lanzaba hacia él y la mantis pasó volando, girando sobre sus garras duras como el acero. Los ojos de Ash se abrieron cuando la energía dorada se acumuló entre sus pinzas. ¡Hidrobomba! Gritó Ash. Douse apenas llegó a tiempo cuando se disparó el Hyper Beam. Los dos movimientos explotaron al chocar y Douse fue lanzado hacia atrás por la fuerza de conmoción. Ash frunció el ceño mientras Escizor se alejaba de un salto, observando con atención. Así que sabía que no debía confiar demasiado en Hyper Beam, o al menos sabía que tenía que poner distancia entre él y su enemigo después de usar el movimiento. Douse cayó al suelo, pero se recuperó rápidamente y hizo crujir sus nudillos, entrecerrando los ojos. Echó a correr hacia Escizor, ganando una velocidad impresionante mientras se lanzaba hacia el tipo insecto. Escizor tuvo tiempo suficiente para recuperarse y simplemente cargó, chasqueando peligrosamente las garras. Ash notó el tenue brillo alrededor de su cuerpo. Parecía estar usando constantemente ataque rápido. Dado que Escizor era mucho más pesado que Skitter, eso tenía sentido. Todavía eran rápidos, pero las técnicas de mejora unidas a su mayor peso y su caparazón de acero hicieron que sus ataques fueran mucho más letales. Cortó a Douse, pero Poliwrath lo evadió nuevamente agachándose. Ambos se dieron la vuelta y Douse lo agarró, tratando de agarrar al tipo insecto. Escizor se alejó bailando, luego se adelantó y clavó una pesada garra de acero en el hombro del tipo agua, extrayendo sangre en un instante. Douse gorgoteó de dolor. Escizor intentó abrir y exacerbar la herida, pero algo en Douse se rompió de repente. Con los ojos enrojecidos, finalmente agarró a Escizor y saltó, girando violentamente antes de que ambos se estrellaran contra el suelo. Ash hizo una mueca ante el uso de su misión, pero el detalle más crucial estaba en el tenue brillo alrededor del cuerpo de Douse. Machamp de Oak había comenzado a enseñarle a Douse cómo usar el combate cuerpo a cuerpo mientras estaban en el corral.
No fue tanto un movimiento como una forma de pensar. Los Pokémon que lo usaron aclararon sus mentes y abandonaron todos los pensamientos de defensa en favor del ataque. Conllevaba enormes riesgos, pero los resultados podían ser devastadores si el luchador podía hacer un buen uso de la técnica. Tou se gruñó, todavía agarrando el cuerpo de Scizor con una de sus poderosas manos y extendió la mano para agarrar su brazo con la otra. Las alas del insecto revolotearon cuando abrió una herida en su vientre en espiral con 2 cortes rápidos, y luego Tou se tiró. Scizor dejó escapar un grito cuando su brazo se dislocó, el dolor sangraba en sus gritos furiosos. Tou se no lo soltó incluso cuando le cortó el vientre con su única garra buena, pero cambió de agarre. Agarró la útil pinza cuando Scizor golpeó de nuevo y acercó al tipo insecto hacia él. Tou se estrelló un Brick Break en su caparazón de acero y Ash escuchó un crujido que lo hizo estremecerse. Scizor aulló y tomó represalias golpeando una cabeza de hierro directamente en el cráneo de Poliwrath. Intentó desesperadamente alejarse, pero Tou se no soltó su único brazo bueno. Lo golpeó una y otra vez, introduciendo Brick Breaks y Drain Punches en su tórax y abdomen. Intentó de nuevo con ironía y le lanzó un salvaje gancho directo a la barbilla. Scizor retrocedió tambaleándose y puso los ojos en blanco. Tou se sacó una pierna golpeándole la rodilla con el puño. La mantis cayó con un grito ahogado. Tou se retiró el puño y le lanzó un puñetazo brutal más justo en el pecho. Scizor fue levantado del suelo y arrojado por el suelo del bosque. Patinó una corta distancia antes de detenerse, y apenas agitó las alas mientras intentaba recuperarse. Ash preparó la Ultra Ball y la lanzó. Scizor fue absorbido por el dispositivo y observaron con gran expectación cómo caía al suelo y comenzaba a retorcerse furiosamente. Tou se cayó sobre una rodilla, demasiado exhausto para seguir en combate cuerpo a cuerpo por más tiempo. Si Scizor estallaba ahora, Ash no creía que pudiera seguir luchando. El Poliwrath era un desastre sangriento por las heridas hechas por las salvajes garras del insecto. Preparó otra Ultra Ball por si acaso. Ash no estaba seguro de cuánta pelea tenía Scizor después de haber sido golpeado hasta convertirlo en pulpa de esa manera, pero no negaría que el tipo insecto era poderoso. Había enfrentado a Douse golpe tras golpe hasta que le arrancaron el brazo de la órbita. La Ultra Ball siguió retorciéndose. Ash tragó. Pyro gruñó a su lado. Scizor estaba dando pelea. La pelota se detuvo. Hacer clic. Ash inmediatamente corrió hacia Douse, arrancando su bolso rápidamente y alcanzando las superpociones. El vientre de su amigo estaba más rojo que blanco, pero no ponía en peligro su vida. Pudo ver que los cortes no eran demasiado profundos. Douse estaría exhausto y probablemente necesitaría ingresar a un centro Pokémon más temprano que tarde, pero se recuperaría de esto. Roció la superpoción sobre las heridas de su amigo. Eran principalmente agentes coagulantes, con algunas células Dito para acelerar la regeneración del tejido dañado. Desinfectaría y sellaría sus heridas, y eso era lo importante en este momento. Lo hiciste muy bien, lo elogió Ash. Tou se gruñó, feliz a pesar de su cansancio. Scizor era fuerte. El Poliwrath asintió. El único Pokémon que lo ha dejado tan bajo desde que evolucionó fue Flygon. Scizor había sido el primer adversario con el que había luchado en términos tan igualados, pero había salido victorioso. Ash escuchó un gruñido hueco y levantó la vista de tratar a Douse para ver a Specter flotando junto a él con la Ultra Ball flotando en su agarre psíquico. El entrenador sonrió y tomó el dispositivo, colocándolo en su cinturón. Gracias amigo, le dijo al fantasma. Specter asintió y Ash miró a Heracross a continuación. Y gracias por traernos aquí. No sé si hubiéramos podido encontrar a Scizor sin ti. Heracross pareció complacido y chasqueó, con las antenas temblando. Todavía era de día, pero Ash sabía que a todos les vendría bien un descanso. Montemos el campamento, ¿vale? Tendremos algo de comer para celebrar. Su equipo respondió con entusiasmo mientras se ponía cómodo. Ash comenzó a preparar la comida, sintiéndose más feliz que desde que se aventuraron por primera vez en el bosque.